Historia por la Universidad de Granada en el año 2006. Su tesis doctoral fue sobre la contribución al poblamiento de época clásica en la Vega Oriental de Granada, el yacimiento del Cerro de la Mora en Moraleda de Zafayona. Actualmente se dedica, aparte de la investigación, a la arqueología de gestión. Ha participado sucesivamente en dos grupos de investigación de la Universidad de Granada, dirigidos por la profesora Margarita Orfila y el profesor Javier Carrasco, y ha participado en numerosos proyectos I+D. Es autor de 86 artículos y 8 capítulos de libros, así como 4 libros, entre los que destacaríamos el de Necrópolis Tardoantigua en la provincia de Granada en el año 2003 y el otro sobre el tema de su tesis doctoral muy reciente, publicado en el año 2010. Ha participado en numerosas grabaciones como técnico y además ha dirigido 30 como director y es miembro del comité de redacción de la revista electrónica Arqueología y Territorio de la Universidad de Granada. Las líneas de investigación fundamentalmente son el poblamiento en la antigüedad tardía, el mundo funerario en la antigüedad tardía y la cerámica clásica y tardoantigua, siempre referido a la venta. Bueno, muchas gracias por participar y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. En principio, como habitualmente hago, pues agradecer a la organización de esta jornada, a la presencia de aquí y muy especialmente a mi compañero Carlos Rodríguez, que fue el que me pensó en mí a la hora de dar una conferencia sobre la Granada Tardoantigua, pero que sea por mi mérito científico, no por mi tal. Y bueno, voy a intentar ser muy rápido. También quiero pedir disculpas porque el PowerPoint, las cuestiones de compatibilidad entre distintos formatos, ha hecho que se hayan cambiado un poco las letras, pero vamos, van a parecer un poquito más pequeñas, pero creo que el contenido no ha cambiado. Bueno, la idea básicamente es, una vez superado las discusiones entre la existencia de ciudad romana en Iberri, en la colina del Albaicín, y no existencia, traslado a Tarfe, etcétera, de la cual supongo que el día que hable la doctora Orfila sobre la Granada romana en esta jornada también dejará bien clara de manera sin ninguna duda la existencia de ciudad romana. Ahora el siguiente salto que tenemos que dar es la existencia o no de la Granada tardoantigua, de esa continuidad en la colina del Albaicín entre los siglos V y VIII, básicamente, que es en este periodo que conocemos como Antigüedad tardía. Por tanto, el objetivo principal de esta conferencia es mostrar toda una serie de evidencias materiales, tanto de bienes muebles, de restos muebles como inmuebles, en los cuales van a demostrar no solo que existe una ocupación en la colina del Albaicín durante estos siglos, del siglo IV al siglo VIII, sino que dicho hábitat además tuvo un carácter de ciudad, por lo menos, cuando menos de iure, jurídicamente. Para ello vamos a conjugar una serie de referencias que aparecen en las fuentes escritas con toda una información que ha proporcionado la arqueología, sobre todo desde que están la arqueología de gestión a partir del año 80, que es la que ha proporcionado un volumen de material que nos permite establecer hoy una serie de reflexiones históricas en torno a la ciudad tardoantigua, que hasta este momento pues, no eran fáciles de aprender, ¿no? Debido a esas presiones. Bueno, como ya os comentaba, no me voy a retrotraer mucho más allá del siglo IV, porque toda la parte de la ciudad alto-imperial ya la comentará sin ninguna duda, mucho más ampliamente la doctora Orfila, pero yo voy a intentar empezar a esbozar un poco cuál sería el panorama de la ciudad de Granada en el siglo IV, para después acometer ese intento de demostraros que existe una ciudad y existe una continuidad entre los siglos V y VIII. En el siglo IV, ¿qué es lo que tenemos básicamente? Bueno, pues quizá la referencia escrita más importante que tenemos para este momento sea por la Granada tardoantigua, en el siglo IV, sea la información que nos ofrecen las primeras actas de un concilio nacional, un concilio cristiano en la península ibérica, que son las del famoso concilio de Elvira, llamado concilio de Elvira, se llama el concilio de Iberri, pero que se produce, que tiene lugar en torno a inicios del siglo IV y que, bueno, como digo,
digo, está celebrado en la ciudad de Liberri y que ya sugiere una serie de hipótesis bastante interesantes al respecto de la conformación de la ciudad. Por un lado, supone ya la existencia de una comunidad cristiana lo suficientemente numerosa y dinámica como para organizar un concilio de estas características. Y por otro lado, acudieron, por cierto, representantes de 37 comunidades cristianas de toda la península, básicamente de la Bética, pero de toda la península. Y además, bueno, necesitan un lugar donde juntarse, un lugar donde celebrar este evento y donde hospedar a tanto visitante ilustre que llegaría a la ciudad en este momento. Aquí hay una comunidad cristiana empujante en estas fechas tan recientes, como son principios del siglo IV, que permite realizar un evento de esta característica. También de la lectura de los cánones conciliares, de los cánones del Concilio de Milán, se desprende la existencia de una nutrida población judía. Esto es un tema también que nos interesa porque está poco trabajado. 4 de esos cánones están dedicados a los judíos, y lo cual se complementa además con los escritos a los judíos de Gregorio de Milán, de un obispo de Liberri de la segunda mitad del siglo IV, que también entre todos sus homilías, 20 me parece que se conservan de este obispo libertino, 2 están dedicadas expresamente a los judíos. Todo esto es interesante porque lo que demuestra además es que entre la población judía ya para el siglo IV existe una nutrida comunidad judía que, como muchos autores ya han indicado en numerosas ocasiones, muchos investigadores, la presencia judía en las ciudades lo que está demostrando es que existe una actividad comercial en esas ciudades y una economía que es dinámica y que es muy fructífera. Y por tanto tenemos para el siglo IV tenemos una ciudad con una potente, como decía, comunidad cristiana que está organizando eventos nacionales, que tiene una actividad comercial en la ciudad y una economía bastante dinámica, y además tiene una vida cultural también supuestamente muy amplia. Tenemos otro personaje de la prosopografía muy escasa de referencia a personajes de Liberri. Tenemos al poeta Juvenco, ¿no? Juvenco, que según el códice de la Catedral de León, los códices de la Catedral de León mencionan que Juvenco es libertino, y lo que está demostrando es que existe una vida cultural bastante importante en la ciudad de Granada. Es decir, asistimos a un momento en el que la ciudad está sufriendo una serie de transformaciones, al igual que el resto de ciudades de la península ibérica. En esta segunda mitad del siglo III, principios del siglo IV, se está transformando progresivamente aquello que antiguamente se conoció como la crisis del siglo III, que en las últimas investigaciones lo que tenemos claro es que lo que se producen son unos cambios, una serie de transformaciones que están haciendo que los espacios urbanos sufran una regresión en cuanto a la calidad de su equipamiento. Probablemente se esté reduciendo un poquito las ciudades, pierdan algo de poblamiento, pero no se trata de una crisis de despoblación total de las ciudades, sino una transformación que está cambiando los usos y las funciones de estas ciudades. Ese es el panorama que se nos presenta en el siglo IV y sobre el cual vamos a fundamentar la existencia más adelante de la ciudad antigua. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que voy a intentar demostraros y que nos dicen, nos están hablando de la existencia de una ciudad, continuidad de la Liberri clásica? Bueno, pues básicamente tenemos la cerámica, las menciones a recintos fortificados, una infraestructura básica como el acueducto, fundamental en cualquier ciudad, también tenemos algún dato al respecto, una serie de manifestaciones funerarias, también de esta fecha, la numismática, que es un dato que hasta ahora había pasado un poco desapercibido, pero sobre todo para la antigüedad tardía, para la demostración de la ciudad antigua de Granada, tiene mucha importancia, y hablaremos un poco también de la topografía religiosa que podemos encontrar en estos momentos en la Liberri tardoantigua. Como decía, en el primero de los casos tenemos voy a intentar diferenciar entre lo que es las intervenciones arqueológicas que han dado cerámica de esta fecha en el Albaicín, dentro del interior de lo que supuestamente era la ciudad, y después también os enseñaré algunas intervenciones que se han realizado en Trapomerio, es decir, fuera de la ciudad, y que también estarían relacionadas con ese área, con ese territorio al cual pertenecía a la ciudad de Liberri.
De todas estas, bueno, las estoy viendo por encima, tampoco quiero ser muy preciso porque tenemos poco tiempo, pero bueno, son toda una serie de intervenciones arqueológicas, algunas de ellas de gran envergadura, como las que se realizaron en el Carmen de la Muralla en los años 90, años 80, años 90, o como la del Solar de la Mezquita, donde demostraban a las claras toda una serie de materiales que nos llevaban, que se databan entre los siglos IV e incluso hasta el siglo VIII. Sobre todo me interesan algunas como la del Callejón del Gallo, donde hay una fase muy clara que los arqueólogos datan en el siglo VI, segunda mitad del siglo VI, sin ningún problema, pero que tras las últimas revisiones que hemos estado realizando de materiales que han publicado el doctor José Cristóbal Carvajal López, posiblemente lleguen hasta el siglo VIII sin ningún problema. Las intervenciones que se realizaron en el Solar de la Mezquita, que desgraciadamente están a la espera de su memoria definitiva, también fueron de gran importancia porque no solo evidenciaron una secuencia de época tardorromana muy interesante, una fase de época tardorromana muy interesante, sino que la secuencia estratigráfica que documentaron ofrecía una imagen ininterrumpida desde el siglo V hasta el siglo X de continuidad en la propia ciudad. Una cantidad de fosas, de pozos rellenos de cerámica emiral, de cerámica califal, de cerámica visigoda, más muy típicas, de pasta clara con decoración a peine, de cocina tardía a torneta o a torno lento, que están evidenciando que en el mismo centro de la ciudad de Iberri se utilizaban este tipo de cerámica que están fechadas en estos momentos, y por tanto había gente que utilizaba esta cerámica, que reclamaba esa cerámica, y que por tanto la ciudad estaba en estos circuitos comerciales que hacía que toda esta vajilla de importación, como es la africana, la tardía meridional o puede ser la DSP, la derivada de la prueba cristiana, llegaran a la ciudad de Iberri. Otra muy interesante también, que la de calle María Lamiel 2-4, con una fase tardorromana y con una segunda fase tardoantigua, con estructuras, con un derrumbe, con una gran cantidad de material cerámico de importación oriental, nos está llevando sin ningún problema hasta fechas del siglo VI. Hasta este momento parecía, hace bien poco, en las publicaciones de algunos investigadores de marinos, como el doctor Adroer o el doctor Martica, siempre hablaban de que el material solamente llegaba hasta el siglo VI, los materiales cerámicos, probablemente esto se relacionaba con la existencia de la ciudad de Castilla, la Castilla árabe, que después se transforma en Medina Antigua, por tanto ese despoblamiento de la ciudad del siglo VI hace que la gente de aquí probablemente se trasladase a aquella zona. Estamos viendo que en principio, no sé si alguien, un grupo en concreto se trasladaría o no, pero lo que está claro es que aquí siguen habitando personas, siguen recibiendo esa cerámica, la siguen utilizando, y veremos ahora más adelante con otro tipo de evidencias como no solo es un núcleo habitado indeterminado, que no sabemos qué adjetivo ponerle, si ciudad, si tipo, si otro tipo, sino que tenemos claro que con mucha probabilidad estamos ante una ciudad. Bueno, estos son algunos de estos materiales que son Santa Isabel la Real, la excavación de Santa Isabel la Real, una fase del siglo V, algunos materiales de Callejón del Gallo, como pasa lucernas precristianas del siglo VI, y bueno, este patellum que apareció en una pequeña ánfora de procedencia oriental. Quizá esta sea por la pasta y por ese cuidado regular que tiene la superficie, probablemente sea una imitación de las del sureste, de las de tipo Águila, que se datan en el siglo VI, pero en fin, para que veáis un poco cuáles son estos materiales de importación que llegan en estos momentos a Granada. Como decía, no solo aparecen en Granada ciudad, en la zona de la Puebla, sino que en todo su entorno hay una serie de asentamientos rurales que no sabemos muy bien si son villas romanas o son otro tipo de entidad rural, que rodean a la ciudad de Iberri, es decir, están en torno a la ciudad de Iberri, porque la ciudad de Iberri es el mercado que recibe los productos que se están elaborando, que se están cultivando en este tipo de explotaciones agrícolas, de grandes villas o asentamientos de algún tipo indeterminado. Por ejemplo, voy a destacar entre ellas pues, la explotación agrícola del parking de la Escalapia, donde se documentó un muro de aterrazamiento tardorromano y una serie de estructuras domésticas que se han tratado en el siglo VII o VIII, pero que es uno de estos materiales que me gustaría revisar con mi amigo Ángel, porque probablemente se puedan retrotraer al siglo VII. Son un tipo de producciones
que ahora más adelante os enseñaré, muy grosera, de cocción oxidante, básicamente son ollas, algunas cazuelas abiertas, y que pueden llevarse sin ningún momento, sin ningún problema al siglo VII, perdón, aquí, a la época preislámica. La villa romana de los Mondragones, también hace poco ha estado muy en boga en la prensa, todos conoceréis el problema de esta villa, pero que tiene una parte muy interesante, una fase de época tardía, de época tardorromana y una fase de época tardoantigua, con materiales que nos llevan sin ningún género de duda hasta el siglo VII. Y en conversaciones, porque este material lo tenemos todavía en fase de estudio, en conversaciones con el director de la intervención, Ángel Rodríguez, ya me ha comentado algún tipo de cerámica, de cocina, corneta, como son estas ollas transflagónicas con asa de lengüeta horizontal, que son muy típicas del siglo VII y siglo VIII del sureste, y por tanto podamos llevar algunos de estos elementos hasta el siglo VIII. Lo mismo ocurre con la villa romana del Camino de Ronda Esquina Recogida, que más adelante veremos junto con la de los Mondragones por otras cuestiones interesantes acerca de los mausoleos que se pudieron identificar y que pues, dan una posibilidad de que se puedan transformar en espacios de culto cristiano en torno al siglo VI, cuando estemos con el tema de la topografía lo veremos. O la villa de los paseos universitarios, también con un contexto bastante numeroso, una cantidad muy numerosa, que nos ha permitido sin ningún problema datar el nivel tardoantiguo en la segunda mitad del siglo VI, con las mismas producciones que ya estamos viendo, hispánicas tardías meridionales, africanas CID, cuentos carenados en pasta reductora, típicos del siglo VI, es toda una serie de materiales que nos permiten con mucha certeza fecharlo en la segunda mitad del siglo VI, incluso tiene un nivel de amortización final, que también lo veremos ahora más adelante en fotografía, donde hay algunos materiales del siglo VII sin ninguna duda. Es que son intervenciones todas, las de la villa romana de los Mondragones, la del Camino de Ronda Esquina con recogida, pasillos universitarios, que han aparecido a partir de las intervenciones del Metro de Granada y por tanto estamos ahora mismo en pleno, han acabado hace muy poco y están en pleno proceso de investigación y de estudio de cerámica. Y por último quería destacar una intervención que tuve la ocasión de realizar yo mismo en la facultades empresariales, donde nos hemos conseguido documentar una fase de la antigüedad tardía que hemos caracterizado como una granja de época tardoantigua, un asentamiento con un carácter agrícola, básicamente a partir de una serie de silos y de fosas, que nos han ofrecido un material que nos sitúa entre los siglos VI hasta la segunda mitad del siglo IX, sin ningún tipo de ruptura en esa continuidad. Tenemos una serie de fosas muy claras del siglo VI y VII, con unos materiales de tradición clásica. Pasamos a otra serie de fosas donde el material va bastante mezclado, parece que hay un periodo de transición. Incluso hemos conseguido identificar otra serie de fosas con mucho material, como digo, de vertedero, con ya unos materiales que nos lo llevan hasta el siglo VIII, segunda mitad del siglo IX, ya muchos de tradición islámica, prácticamente ya no aparecen intrusiones de época clásica, así que hemos conseguido ser bastante escrupulosos en cuanto a la determinación de la secuencia estratigráfica y podemos hablar hoy sin ningún género de duda que tenemos una continuidad de poblamiento entre el siglo VI y la segunda mitad del siglo IX en este asentamiento cercano a la ciudad, bastante cercano a la ciudad de Liberri, que nos permite hablar de continuidad de población. Este es un plano que elaboró la doctora Orfila y la doctora Sánchez en el año 2012, una publicación bastante reciente sobre la villa romana, en este caso, de Liberri, ese cinturón de villas que hay en su entorno, que ha permitido a la doctora Orfila hablar de que cada 500 metros existiría una villa romana que abastecía de productos a la ciudad de Liberri, que pertenecían a su área, a su territorio. Nosotros hemos añadido esta, la de la granja tardoantigua, porque aquí básicamente lo que me interesa son las que tienen continuidad en época tardía. Serían esta granja de época tardoantigua, que como digo, de la facultad empresarial tiene una pequeña fase de época imperial. Esta de aquí arriba, que sería la de la villa de los Mondragones. Aquí tendríamos la villa de los paseos universitarios, el colegio de la presentación, la de la plaza Iti, que también tiene materiales del siglo VII, tiene una fase de antigüedad tardía con materiales del siglo VII bastante interesante. Pasa que aquí no la he notado. La de el Camino de Ronda con calle recogida o la del parking de la Palabra, es decir,
vemos cómo hay toda una serie de asentamientos rurales que tienen unos precedentes en época imperial, que continúan en época grecorromana y que llegan hasta el siglo VIII, siglo VII, siglo VIII, y siempre en torno a la ciudad de Iberia, en este caso, la ciudad de Iberia Italia, a la ciudad que es el mercado de todos estos productos que se están realizando en estas explotaciones agropecuarias que están en su entorno. Aquí tengo algunos elementos para que veáis un poco cómo son este tipo de cerámicas, muy groseras, un tratamiento un poco superficial, un poco vasto, son pastas oscuras, poco depuradas, muy típicas de esta fecha. Normalmente esta cerámica, cuando se ha documentado, siempre se ha dicho que es cerámica alto medieval. Esta imagen que he puesto precisamente es de época de Miral, que es un conjunto de época de Miral, pero es exactamente igual que la que se puede documentar en el siglo VII, porque al final son las mismas personas que están realizando la misma cerámica, con las mismas técnicas, con la misma manera de modelar y con la misma manera de acabar. Solamente hay una serie de modificaciones, algunos órdenes, algunas piezas que se van introduciendo poco a poco a lo largo del periodo alto medieval, y que es lo que nos permite ir pasando y determinando este tipo de conjuntos y diferenciándolos, los que son de clara tradición clásica a los que ya empiezan a tener una tradición alto medieval. Otra imagen con este mismo tipo de cerámica. Por tanto, ¿qué demuestra la presencia de cerámica de importación, de esta cerámica africana, de esta cerámica de esta hispánica taquilla meridional, todas estas cerámicas orientales que llegan a Granada? Bueno, pues por un lado están indicando que forma parte todavía de los circuitos comerciales en esta fecha, de los circuitos comerciales de larga distancia, y que debía existir, porque va a surgir una población en Iberia que demanda y usa este tipo de producciones. Este tipo de producciones, además, que acaban a principios del siglo VII, ya empiezan a no aparecer en la ciudad, en el resto, en casi todas las ciudades del interior peninsular, y empiezan a sustituirse por toda una serie de producciones ya de carácter más regional, incluso local, que son estas que os he comentado, que os he enseñado anteriormente, pastas más groseras, poco depuradas, en estos colores más oscuros, cocciones oxidantes pero no bien realizadas, que son las que caracterizan al siglo VII, pero que también forman parte de estos circuitos regionales de intercambio de cerámica. Otra evidencia que quería traer aquí, que me parece que es bastante interesante, es la del recinto amurallado. Todas las ciudades deben de tener un recinto amurallado que defina sus límites y que además tienen una función simbólica. La muralla tiene una función simbólica, aparte de defensiva, muy clara en época clásica. Las fuentes escritas hablan de la fortísima equivitatis, es decir, de que Granada es una ciudad fortificada. Entendemos que simplemente lo que se debió de hacer fue aprovechar algunas de las defensas romanas con una serie de modificaciones, pero poco más. Pero existen una serie de excavaciones arqueológicas, en concreto 4 intervenciones que se produjeron en la ciudad, que hablan de algún modo de la existencia de este recinto amurallado. En el Carmen de la Muralla siempre son referencias muy etéreas, no son muy claras, se habla siempre de un parlamento externo de época romana muy tardía, no concreta, no sabemos exactamente si romano tardío es del siglo V, romano tardío del siglo VIII, eso es un problema, ¿no? Sí es cierto que en algunas intervenciones, como la del solar de la Viquilla, que desgraciadamente, como ya comentaba, está todavía falta de publicar la memoria de hace 20 y tantos años, algún día parece ser que ya está en proceso de comenzar a esbozarse algo. En algunos de los artículos que alguna vez se ha publicado, cuestiones muy concretas, recuerdo uno acerca de la cerca de época ibérica, después habla algo también de la continuidad de esa cerca, de ese recinto murallado. Dice expresamente su excavador que la muralla ibérica se mantiene durante todo el periodo romano e incluso tardío, con una serie de reformas, y que llega hasta la época medieval del siglo XI, en el que se coloca la nueva cerca. Yo sé que estas son evidencias, bueno, pues a lo mejor no son muy claras. Tenemos que atender un poco y creernos lo que nos dicen sus excavadores, porque después las plantas que presentan tampoco son muy claras al respecto, pero en fin, creo que aquí hay un trabajo todavía por hacer y que es importante a la hora de determinar ese recinto amurallado, que sería fundamental para determinar si realmente existe una ciudad en época tardía. Hay algunas de las propuestas que se han hecho, la de la izquierda es una propuesta de época
ibérica, el recinto interior sería el ibérico más antiguo, y este sería ya la propuesta de las dimensiones de la ciudad para el siglo II a.C., que aparece en una publicación de Adrabel y otros, Adrabel, Caballero y Sánchez. Y esta propuesta, que es la de la doctora Orfila en el catálogo de la Granada Romana, en la exposición de la Granada Romana, pues quizá se limita un poco más por esta zona, y sobre todo la diferencia está en el límite que ella pone por la calle Cruz de Quirós en lugar de por San Juan de los Reyes, como hacen el resto de investigadores, que bueno, habrá que... no hay mucha evidencia arqueológica al respecto, pero bueno, por cuestiones de topografía, etcétera, se ha hecho este planteamiento. Finalmente tendríamos el de época civil, que todo el mundo reconocemos, y que normalmente el que viene asociándose a los límites que tendría la ciudad romana, y en este caso la ciudad tardoantigua. Una modificación, pero básicamente sería esto. Otra evidencia importante que nos ha dado la arqueología es de una de las infraestructuras pues, básicas de una ciudad, como puede ser el acueducto, la llegada de agua a la ciudad. Pues tenemos dos elementos, dos excavaciones, como es la del Solar de la Mezquita o la de Álamo del Marqués, Palacio del Almirante, que está bastante reciente, en lo que se han identificado sendos tramos de ese acueducto de entrada de agua, que además tiene una característica muy parecida, el del Solar de la Mezquita, que este de la derecha es un poquito más grande, está en torno al metro de anchura, y el de Álamo del Marqués en unos 80 centímetros, pero las características son muy similares. Y en ambos casos, sus excavadoras dicen que continúa en uso. Bueno, el Solar de la Mezquita fue un arqueólogo, en este caso Pablo Casado, y Álamo del Marqués fue María Luisa Hernández Leiva. En ambos casos dicen que se mantiene en uso hasta la época medieval. En Álamo del Marqués porque está colmatado por un nivel de época medieval, parece que hasta ese momento está en uso, y en el caso del Solar de la Mezquita porque hasta que no se sitúa encima un tramo de la muralla civil, el acueducto parece que está en funcionamiento, por lo cual tendríamos también otra evidencia de un elemento de infraestructura básica como el acueducto funcionando hasta el siglo XI, hasta la gran reorganización, reforma, refundación de la ciudad en época civil. En cuanto a las manifestaciones funerarias, otro elemento también importante. En este caso voy a ir un poquito más rápido porque algunos elementos son del siglo III, del siglo V, pero me interesa sobre todo destacar este de la calle Panadero por dos cuestiones. No solo porque tiene una amplia secuencia que va del siglo V incluso hasta el siglo XII, para lo que nos interesa a nosotros, para nuestra charla, del siglo V hasta el siglo VIII, pero sobre todo porque tiene dos dataciones de carbono 14, esto no es habitual en la arqueología de gestión, básicamente por cuestiones financieras, pero tiene dos dataciones de carbono 14 muy interesantes, que datan dos de esas sepulturas, una entre el siglo VI y siglo VII y la otra entre el siglo VII y siglo VIII. Hasta ahora la calle Panadero siempre ha sido una necrópolis que se llevaba como mucho hasta el siglo V por la tipología de la sepultura, tipología de cubierta doble vertiente, a la capuchina, con tégulas, con mucho material latericio que llevaba a pensar, por otros estudios que hemos realizado en necrópolis rurales, donde sí funciona muy bien este concepto de sepultura con mucho material latericio, normalmente de época tardorromana, sepulturas que tienen mucho más material pétreo, que están realizadas en cajas en cinta de laja, normalmente se lleva más para el siglo VI, siglo VII. Por este caso teníamos una sepultura que tipológicamente parecían del siglo IV o V, por eso hasta este momento siempre se decía que la necrópolis de la calle Panadero tenía estas fechas, y sin embargo cuando hemos conseguido hacer dataciones de carbono 14 y ya hemos conseguido dar una datación absoluta, vemos que no. Este tipo de sepulturas, quizá porque están en la ciudad y se conserva todavía ese sentido de latinidad, ¿no? de romanidad todavía, pues se entierran, entre comillas, a la antigua y siguen utilizando esos materiales que son más propios de necrópolis del siglo IV y V, pero en este caso, fijaos que lo llevan hasta el siglo IV. Aquí algunas de estas sepulturas, para que veáis, por ejemplo, estas de la derecha, aquí abajo, en color, que son las de la calle La Colcha, nos están datando en el siglo IV, del III al V, y sin embargo tenemos estas que son de la calle Panadero, exactamente iguales que las de
en la calle La Colcha, pero en las cuales cuando se ha hecho una datación de carbono 14 nos han dicho que son del siglo VI o siglo VII. Bueno, pues eso lo que nos está diciendo es que habrá que revisar un montón de necrópolis que hasta ahora estamos datando por características morfológicas y por tipología, estamos datando del siglo IV y V, ahora habrá que revisarla y ver si realmente estamos en estos siglos o incluso son más modernas, ¿no? Que nos podemos llevar hasta el siglo VI o en adelante. Eso es una inscripción de la calle del Agua que está en posición secundaria, del siglo VII tiene interés, pero está en posición secundaria en el curso de la necrópolis. Eso es dentro de la ciudad. Son necrópolis relacionadas, las que he enseñado anteriormente, son necrópolis relacionadas con la ciudad, con la salida, con el entorno de la ciudad. Por ejemplo, la de la calle Panadera, una salida de una vía tradicional de salida de la ciudad romana, o la de San Juan de los Reyes, etc. Son algunas que están en el entorno de la ciudad y que muchas veces se han relacionado con estas vías de salida de la ciudad. Pero tenemos también manifestaciones funerarias, grandes necrópolis en estos asentamientos rurales del entorno. Y estos también nos están ofreciendo materiales que completan esta secuencia desde el siglo IV hasta el siglo VII y sobre todo, especialmente interesante, nuevamente la de la Villa de los Mondragones, como ya he comentado, una secuencia que incluso nos puede llevar al siglo VIII, habrá que sentarse con los materiales próximamente, o la de las facultades empresariales, donde con una datación también de carbono, allí tenemos una pequeña necrópolis, unas características especiales, son 3 inhumados neonatales, que no tienen más de 6 meses, ninguno de los 3 inhumados, y que en uno de ellos pudimos hacer la datación de carbono 14, porque bueno, los huesos no se conservaban en muy buen estado al ser de niños tan pequeños. En una de las dataciones que pudimos hacer de carbono 14 nos confirmó la cronología que en un principio establecíamos sobre la base de la estratigrafía que teníamos y un poco las características de la sepultura, y nos ha llevado a una datación entre la segunda mitad del siglo VII y la segunda mitad del siglo VII. Tenemos ya 2 necrópolis que también nos están hablando de estos núcleos que están en el entorno de la ciudad de Niverri y que abastecen a su mercado interno. Bueno, aquí algunas imágenes para que veáis. A la derecha tenemos una serie de fotografías y una planimetría de una necrópolis, la necrópolis en concreto de la Villa Romana del Camino de Ronda, donde estaba la antigua Alsina Graes, y a la derecha tenemos imágenes de la necrópolis del Colegio de la Presentación, en este caso también datada entre el siglo III y el siglo V, como veis, una cantidad de material latericio, un poco diferente en cuanto a la concepción de la propia fosa, pero con unos materiales de construcción similares, a disposición de la sepultura también similares. O esta que es la de Plaza Este, Camino de Ronda, también datada ahí es una villa romana del siglo I al III, con una necrópolis del III al V. Como digo, probablemente haya que revisar muchas de estas dataciones, pero que después estaba cubierta toda la necrópolis con un nivel, con materiales del siglo VI y VII también bastante interesante, vinculado a una serie de pequeños hogares al aire libre, que está en proceso también de estudio. Una de estas sepulturas, fosa simple, con cubierta a agua, muy típica de las que hemos visto hasta ahora, incluso reocupando algunos de estos espacios de la villa alpinmerina. O la de Camino de Ronda con calle de recogida. Especialmente interesante, como ya os digo, porque probablemente esta estructura que viene aquí grafiada se trata de un mausoleo que apareció por debajo del nivel de la calle, bastante afectado por las obras del Camino de Ronda, y que bueno, en las condiciones en las que pudieron trabajar los compañeros, pues se pudo identificar un mausoleo del siglo IV-V con una reforma bastante importante en el siglo VI que lo monumentaliza y que tiene unas características especiales que ahora más adelante os indicaré, que podrían llevarnos a pensar en un pequeño espacio de culto cristiano, a partir de ese posible martirio de su interés. Son algunas imágenes de ese mausoleo, cimentación bastante potente, un alzado también para las circunstancias bastante bien conservado, se conserva muy bien el escalón, la jamba, una serie de espolios, pero se conservaba bastante bien. Esta imagen es cierto que quizá no es muy buena. Y después tenemos en el interior las sepulturas, que como veis son sepulturas bastante elaboradas, de ladrillo, con bóveda, cubierta de bóveda,
incluso en una de ellas tenía otra cubierta interna con un material marmóreo, en fin, con bastante interés y que ha suscitado, ya os digo, una serie de hipótesis. Entonces, la otra necrópolis, en este caso la de la villa, la de los paseillos universitarios, está en la fase de época de antigüedad tardía, fase en la que se reutilizan parte de la estructura de la villa alto imperial, que tiene una fase tardorromana también en uso y que parte de su estructura siguen en uso en el siglo VII, lo que tiene bastante interés. Y una fase tardorromana anterior, la que está justamente por debajo, con un necrópolis vinculado con una necrópolis que también mantiene en uso las estructuras de la antigua villa. Así que son villas que se mantienen en uso desde el siglo I hasta el siglo VII sin ningún género de duda y que por tanto están relacionadas con este mercado interno que supone la ciudad en torno a la cual se ubica. Esta es la fase, fijaos, inicial de la intervención, que está muy afectada por la construcción de los paseillos, que ya justamente hasta este nivel, al cual la ha arrasado en parte, pero en el que ya se puede conservar alguna estructura, algunas fosas, y sobre todo estos grandes hogares con una cantidad de material del siglo VI y siglo VII, algunos otros. Y en el interior de una de estas fosas vertederos, pues estas inhumaciones, estas pequeñas fosas de inhumación, donde parece que los difuntos están arrojados de una manera un poco sin mucho cuidado, y que estaba cubierto por una serie de basura de un nivel de vertedero con una cantidad de material enorme que nos permitió datarlo con mucha precisión en la segunda mitad del siglo VII. Pues todo esto encima está cubierto por otro nivel de amortización que parece ser que es la primera mitad del siglo VII. Y esta sería la vía de los dragones, donde también tenemos, aquí os traigo una planta general de la villa con la pars urbana, está tan espectacular con los mosaicos, con el patio jardinado y con la fuente monumental en el centro, con una serie de estancias domésticas, con la parte ya más rústica, de zona artesanal, en esta zona de aquí abajo tenemos la almazara con las 4 prensas que están en fase de musealización. Y sobre todo me interesa esta parte de aquí donde se concentra la necrópolis, una necrópolis que tenemos dos fases bastante evidentes, solo por la propia orientación de la sepultura y la propia construcción de ella ya la podemos ver. Esta primera fase más centrada en época tardorromana, en el siglo IV y V, y esta fase más cercana a los siglos VI y VII, esta zona de aquí abajo, y que va vinculada a este gran mausoleo, mausoleo también de época tardía, que en un momento dado, un mausoleo más bastante espectacular, con estos 4 cimientos que parece ser que cubrían una estructura de cúpula, que desgraciadamente está en la zona que está rota, después lo veremos en otra imagen de este Martilla, y posiblemente tuviese aquí una cabecera orientada al este, y es lo que nos hace pensar que podría haberse transformado en una posible lugar de culto cristiano en esta fecha como mínimo del siglo VII. Y que, bueno, también es interesante esta ubicación de la sepultura a su alrededor, que nunca rompen la estructura ni invaden el interior, porque estas son antiguas, estas son del momento de construcción del mausoleo, digamos del uso del propio mausoleo, que después nos darán lugar a una serie de interpretaciones que ya indicaremos. Estas son algunas de las imágenes de esta sepultura, normalmente reutilizadas, un tipo de ritual muy típico de estos momentos en el que se acumula el difunto anterior a los pies, se coloca el nuevo encima, otras veces se coloca uno encima de otro, en fin, hay varias. Y muchas veces con este elemento que es el jarrito funerario, muy típico de la necrópolis visigoda, que fecha perfectamente en la segunda, entre el siglo VI y la primera década del siglo VII, sin ninguna tipología que nos permite, cuando aparece este elemento, tratarlo con cierta facilidad. Esta es la vista cenital de este posible, de este mausoleo, que posiblemente se convierta en lugar de culto cristiano, con esa cabecera que intuimos en la zona orientada al este, pero que no podemos, está a nivel de cimiento y no podemos determinar con mucha más certeza esta hipótesis, esta propuesta de interpretación del edificio que actualmente manejamos. Y el tema de la numismática, muchísimo más importante de lo que hasta ahora se había tratado. En la península ibérica hay unas 94 emisiones de moneda, 94 lugares que emiten moneda bajo los monarcas visigodos. Normalmente ciudades, pero bueno, en estos
muy concretos, por cuestiones muy específicas, en algunos vicus, en algunos elementos, asentamientos rurales o quizás en algunos castras, se acuñó moneda, pero básicamente eran las ciudades. Por esas 94 solamente hay 23 que acuñan en más de 3 ocasiones. Bueno, pues de esas 23, el Iberri es la séptima. Y de esas 6 que anteriores a ella, solamente son casi el Toledo, la capital del reino visigodo, las capitales de provincia, como son Emérita, como son Tarraco, como son Hispali, o algunas que casi hacen de co-capital junto con, en el caso de Tarraco, de Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, o en el caso de la Bética, con Hispali, en la ciudad de Córdoba, que había sido además la antigua capital provincial. Y la siguiente ya es Granada. Es decir, coloca a la ciudad de Granada en un puesto de mucha mayor importancia de la que hasta ahora se había dado a la ciudad. No solo eso, es que después justamente con el monarca Conchita Pinto, a partir de él hay una drástica reducción del número de cecas y solo quedan aquellas que están ubicadas en los centros urbanos más importantes, aquellas que tienen funciones administrativas y económicas de gran importancia, de gran relevancia. Bueno, pues Granada, el Iberri, emite moneda con 3 monarcas posteriores a Conchita Pinto, que son Hervigio, son Égica y Égica Vitiza. Esto coloca a la ciudad de Granada en una posición muy importante porque lo que está diciendo es que se trata de una ciudad con una importancia como núcleo administrativo y económico en el entramado de ciudades del reino hispano-visigodo bastante importante. Ese alto número de emisiones, como digo, implica que haya una ceca fija, porque en algunos casos se ha hablado de cecas ambulantes que iban por unos lugares, emitían moneda en un sitio, ahora emitían moneda en otro. Bueno, son lugares donde se emite poca moneda. En este caso estamos hablando de 15 emisiones monetarias. En el caso de Toledo, que es la capital del reino hispano-visigodo, son 20 acuñaciones, bajo 20 monarcas. Y Granada, el Iberri, lo hace 15, durante 15 soberanos. Así que no es tanta la diferencia. Pues por tanto implica que hay una ceca fija, que como ya os he dicho, solo se enclava en importantes ciudades de origen hispano-romano y que la mayor parte de estas ciudades son sedes episcopales, como es el caso de Granada. Granada es una sede episcopal que además aparece en 14 concilios, entre 14 concilios toledanos e hispanos. Eso también nos está poniendo a la ciudad de Iberri en una posición de gran importancia desde el punto de vista también cristiano. Y tenemos que recordar que la jerarquía eclesiástica en estos momentos son, junto con las aristocracias locales, son las que dirigen las ciudades, las que ostentan en estos momentos el poder, ¿no? Como digo, la ceca es además una concesión real que da abundantes beneficios económicos a las ciudades. Esa ceca fija además requiere un espacio físico, requiere un taller y requiere los funcionarios públicos, los monetarios, que eran los que se encargaban de la labra de la moneda. Y por otro lado, supone la centralización de los recursos económicos de toda la región. Que hay que acumular el oro de la moneda, traérselo, labrarlo y después hay que defenderlo, hay que almacenarlo y defenderlo de una manera, lo cual también nos lleva a pensar que probablemente hubo algún tipo de destacamento de tropas acantonadas, estas que se llaman las comitatenses o las estratigotai, en la ciudad de Granada. Por último, tiene además una finalidad política, la acuñación de moneda, el reconocimiento explícito del poder visigodo y de que la ciudad de Granada pertenecía a ese reino hispano-visigodo. Finalmente, la topografía religiosa. Bueno, quizá de la topografía religiosa lo más importante, lo más interesante, sea la inscripción de Udiliuga, la inscripción que apareció en el siglo VII, cuando se estaba realizando la iglesia de Santa María de la Alhambra, y que habla de la consagración de 3 iglesias en un lugar, en concreto una de ellas, en un lugar llamado Natíbola, que se ha querido relacionar con la colina de la Alhambra, bueno, quizás sin mucha fortuna, pero en todo caso es una localización que hay que buscar en la propia ciudad o en su entorno. Como decía, estas 3 iglesias que conocemos por esta inscripción pueden responder a esa tradicional triada de las ciudades antiguas que forman el grupo episcopal, que son el baptisterio, normalmente dedicado a San Juan Bautista, el martirium, que en este caso estaría dedicado a San Esteban, que es el martirio cristiano, y una basílica que por exclusión sería la de San Vicente. Son las 3 iglesias que en este caso aparecen mencionadas en la inscripción y que se han querido relacionar con estos elementos.
La propia inscripción además señala que se construyeron siguiendo un programa constructivo a la gloria de la Santísima Trinidad, entre los años 594 y 607, es decir, justo después de la celebración del Concilio de Toledo, después de la conversión de Recaredo al cristianismo. Ya sabéis que anteriormente los visigodos eran arrianos, ahora se convierten al cristianismo en el 589, y por tanto este periodo en el que, mediante el concilio de Toledo del 589 de Recaredo, lo que se hace sobre todo es abrazar el dogma de la Santísima Trinidad, que es el fundamento de la fe nicena, del concilio de Nicea, y por tanto es esta consagración de tres iglesias, esta construcción de tres iglesias, estaría respondiendo justamente a estos momentos. Además, como ya decía, la ubicación de la iglesia es un tema controvertido, porque ahí únicamente lo que habla de la fundación de tres iglesias, pero no dice dónde se sitúa. Bueno, pues podemos hacer una hipótesis, una propuesta. Hay cierta uniformidad entre la mayoría de los investigadores en situar la iglesia de San Esteban, la que en este caso sería como de iglesia martirial, en lo que hoy es la iglesia de Santa María de la Alhambra. Por un lado, porque se encontró en los propios trabajos de demolición de la mezquita, de construcción de la iglesia, se encontró en las cimentaciones esta inscripción. Además, no es una inscripción pequeña, no es una inscripción que es fácil de trasladar y que, por tanto, la lógica siempre lleva a pensar que donde aparecen las cosas es donde normalmente estaban. No siempre es así, pero eso es lo que lleva a pensar, es la lógica. Por tanto, parece ser que se ubicaría en el entorno de donde está la iglesia de Santa María de la Alhambra. La verdad es que cuando se han hecho excavaciones en Santa María de la Alhambra, además no hace muchos años se realizaron una obra de reforma en su interior, no se ha podido documentar esta supuesta iglesia anterior. Por tanto, bueno, pues la comunidad de la Alhambra es muy grande y probablemente haya que buscarla por otros sitios, pero lo que está claro es que debe de ser de la zona de Granada, porque alguna vez se ha hablado que podía ser de Guadix, porque los obispos que vienen a conservar la iglesia, esta iglesia, son de Guadix. Bueno, parece ser que en este momento había una situación de sede vacante en la propia ciudad de Granada. Son un momento en el que además en los códices en los que aparece Granada junto con Toledo y París son las únicas tres ciudades visigodas que conservan un episcopologio, es decir, un listado de todos los obispos que estuvieron en su diócesis. Solamente estas tres ciudades, eso también ya nos pone a la ciudad de Granada en un puesto importante. Bueno, pues en ese episcopologio no aparece nada más que hay un solo obispo en el año 597, y en el resto hasta el año 610 no hay ninguna mención a ningún otro obispo en la sede metropolitana, lo cual quiere decir que probablemente en este periodo del 594 al 607 había una situación de sede vacante, que es la que originó que tuviesen que venir desde Guadix los obispos a consagrar la iglesia. Porque además normalmente, y eso sí que es una norma, cuando un obispo consagraba una iglesia en su propia diócesis, no se reflejaba en la lápida conmemorativa. Y el hecho de que aquí aparezca que son unos de Guadix los que lo consagran es precisamente porque no son los obispos de la diócesis donde están instaladas donde se ubican estas iglesias. Hay otra serie de elementos que nos llevan a pensar que la iglesia de San Juan Bautista estaría en San Miguel Alto, que la iglesia de San Vicente podría ser esta famosa iglesia que estaba a 2 tiros de ballesta desde Puerta Elvira y que destruyó en el siglo XI, se destruyó y la arrasó prácticamente hasta los cimientos, y de la que no tenemos ninguna evidencia material. Podría ser la sede catedralicia, sobre todo porque la propia fuente árabe habla de que era una iglesia de gran importancia, de gran lujo, de mucha riqueza. Bueno, podría ser, pero de esto no sabemos nada a ciencia cierta porque no hemos documentado ningún elemento material. En el caso más adelante podemos hablar de este tema, que se nos va el tiempo. Incluso podríamos apuntar un elemento más, que es el de esta famosa antigua fortaleza o castillo llamado Montesagro, que existiría en una ruina antes de la propia abadía, que ya se mencionan en las fuentes árabes, y que estarían situados en un monte llamado Ábula o Íbula, y que se ha relacionado con la zona del Sacromonte. Bueno, eso también es un dato que está sin confirmar desde el punto de vista arqueológico, y que pues, un trabajo que tenemos pendiente para hacer en los próximos años.
Y finalmente una pequeña inscripción, la inscripción de Vigio, que prácticamente no dice nada, parecía una inscripción de finales del siglo VII, en los años 680 y 687, pero que la importancia que tiene es que hace referencia a la construcción de un edificio, que no sabemos si es público o privado, durante la regencia de Vigio. Bueno, pues ya sabemos que en la ciudad de Granada hay un edificio que se construye en el siglo VII, y por tanto esto implica que hay una actividad constructiva todavía en la ciudad. La ciudad en el siglo VII, a finales del siglo VII, sigue construyendo en su interior. Como decía, dentro de esa topografía religiosa nos interesa destacar dos posibles martirios antiguos. Son dos propuestas que llevamos trabajando desde hace un tiempo con Ángel Rodríguez sobre este mausoleo de los Mondragones y este mausoleo que se documentó en el Camino de Ronda, que es recogido. ¿Por qué pensamos que esto es así? Bueno, pues aparte de porque tiene la orientación canónica de este tipo de elementos, se produce una situación que es el privilegio de la tumulatio ad santos o mártires, es decir, la posibilidad de enterrarse junto a determinadas reliquias, una serie de edificios que se convierten en focos de atracción, porque cuando tú te entierras en su entorno, parece que te impregna un poco de esa santidad que tiene el mártir o el santo que está ahí enterrado, ¿no? Pues parece ser que estos mausoleos tienen en su interior un personaje que por las razones que sea adquiere un carácter de importancia dentro de la comunidad religiosa, y toda la gente intenta enterrarse en su entorno. Tenemos un montón de enterramientos asociados a la propia estructura, pegados a las propias paredes del mausoleo, cuando el espacio es muy amplio para enterrarse. Incluso hay zonas que están sin enterramiento, y se están enterrando asociados a ese edificio, pero nunca sin superarlo. En otras ocasiones a veces se ve cómo se aprovechan las estructuras de un mausoleo antiguo que ya no tiene uso y rompen muros, rompen estructuras, se introducen en el interior. En este caso no se respeta el edificio, se respeta completamente el edificio y se sitúa esta gente en su entorno, en ese intento, como digo, de acceder más rápidamente a la santidad que emana de este posible martirio, ¿no? Pues son dos casos que estamos ahora mismo en pleno proceso de reflexión y intentando aportar mayor cantidad de argumentos a esto que simplemente son una hipótesis de trabajo hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, ya vendrían a completar esta topografía religiosa de la ciudad que estamos empezando a esbozar en estos últimos años. Y por último, no quería dejar de lado el tema de la cuestión judía. Siempre se ha hablado de ese famoso, a partir de la mención a la Garnata, al Yahud de la Granada de los judíos que se mencionan en la fuente árabe, pues se ha querido relacionar con un barrio extramuro de la ciudad, ese barrio judío que formaría ese pequeño gueto similar al que había en época nazarí, que sí lo dicen, en ese caso sí hablan las fuentes, pero que desde el punto de vista arqueológico no se ha documentado tampoco. Tenemos claro que las fuentes hablan de cómo en época nazarí existe en el entorno del barrio Regalejo, San Matías, existe este barrio judío, pero a nivel material no lo hemos podido todavía documentar. Pues cuando menos el de época tardoantigua. El de época tardoantigua es un intento en el siglo XVI de justificar este topónimo de Garnata al-Yahud y de que, bueno, pues como el perverso judío que ayudó a los árabes a la entrada de Granada para conquistar Granada en el 711 no podía estar mezclado con el resto de la población y tenía que estar en una zona aparte, además vigilada con el famoso Garnata que relacionan algunos autores del siglo XVI, que después se ha mantenido casi hasta nuestros días, con Torre Bermeja, y que sería una fortaleza para controlar a este reducto de judíos, etc. No hay constatación arqueológica para esto, no hay además evidencia de prácticamente ninguna otra judería que forme un núcleo aparte, que esté vigilado por un tal. Esto no hay ningún tipo de argumento arqueológico ni prácticamente escrito, ¿no? Es más una cuestión de invención del siglo XVI. Hay toda una serie de elementos que son interesantes acerca del topónimo de Granada, que yo, bueno, añadí aquí, pero si acaso más adelante tendremos ocasión de hablarlo con algunos especialistas que están presentes en la sala. Pero bueno, simplemente son ideas que me surgen y que probablemente hay mucho trabajo por hacer todavía sobre la Granada judía, está prácticamente todo por hacer, desde el punto de vista arqueológico sobre todo, y que yo creo que hace falta especialistas en filología, etcétera, para que entren un poco en este tema del topónimo de Granada. Sería un poco el plano que he marcado en color verde las intervenciones más importantes que nos ofreció material de esta fecha, que son
Carmen de la Muralla, Santa Isabel la Real, Callejón del Gallo, el foro de la ciudad principal, del foro de la ciudad de Granada, María Damián 24, bueno, en este caso es Solar de la Mezquita y espaldas de San Nicolás, donde está el centro de salud, San Nicolás 2 y 9, y bueno, y en esta zona de aquí abajo, San José Alta, Palacio del Almirante Álamo del Marqués, Instituto de Quirós o Callejón del Gallo. Son los lugares que he estado hablando en esta charla. La necrópolis de Calle Paradero, justo en la salida de la ciudad romana. Aquí estaría situada esta famosa puerta del Hernán Román, que todo el mundo como mínimo lleva hasta el siglo VIII y según algunos autores podría tener algún antecedente de época anterior, y que coincide bastante bien con esa salida de la ciudad clásica y donde estaría ubicada esta necrópolis tardía, que después tiene ocupación también en época medieval. Un poco bueno. Y ya para finalizar, bueno, para hablar un poco del famoso debate elvirista, que la verdad es que ha lastrado bastante el estudio de la ciudad tardoantigua en Granada. Aquí os pongo tres lugares que para mí son fundamentales a la hora de entrar en este debate. Bueno, ya hace muchos años que está clara que la ciudad romana, la ciudad tardía, se ubica en la colina del Albaicín, que en un momento dado, a partir de la segunda mitad del siglo VIII, la capitalidad se traslada a la zona de Atarfe y se funda la ciudad de Medina Elvira, que lo que hace es tomar el topónimo de la Cora, de la provincia, que era la Cora de Elvira, y que tomaba el nombre de la ciudad más antigua que existía en esa Cora, en esa región, que es el Iberri, y por tanto de ahí se procede Medina Elvira, y la ciudad, la capital de esa Cora, de la Cora de Elvira. Y después la ciudad de Ilurco, que hasta ahora siempre ha sido un elemento que nadie le ha hecho mucha cuenta a la hora de hablar del crecimiento de la ciudad de Medina Elvira, pero que precisamente la ciudad de Ilurco es una ciudad que se aparece en el siglo V y que podría ser, sin ninguna duda, el origen del poblamiento del entorno de Medina Elvira. La ciudad de Medina Elvira, además, según los últimos trabajos del doctor Martica, que ha tenido ocasión de excavar muy mucho en Medina Elvira, lo que ha documentado es que la ciudad se configura no a partir de una ciudad previa, sino a partir de una serie de asentamientos rurales que en un momento dado se convierten en ciudad. Pues, ¿por qué estos asentamientos rurales no pueden proceder de esa desaparición de la ciudad de Ilurco, de ese abandono de las ciudades y de esa vuelta al campo que se produce en estos siglos? Tendría mucho más sentido, porque justamente desaparece en el siglo V. Antes nos veníamos a la ciudad de Elvira, de Iberri, de Granada, y decíamos, bueno, como en el siglo VI parece que desaparecen las producciones cerámicas, probablemente toda esta gente se traslade hasta Medina Elvira. Bueno, ¿y por qué no se trasladan los de Ilurco, que además es una ciudad, como hemos visto, que está bastante más cerca, que probablemente perteneciera incluso al territorio de Ilurco? Cuando desaparezca Ilurco ya parece que toda la vida de Granada se queda bajo el foco de la ciudad de Iberri, bajo el control de la ciudad de Iberri, hasta terminar la época medieval, lógicamente, ¿no? Con la aparición de Medina Elvira, ya cambian un poco estos temas. Por tanto, creo que también hay ahí un elemento que hasta ahora se me escapaba, que era la ciudad de Ilurco, que puede explicar muchos de los datos referentes a la constitución de la ciudad de Medina Elvira. Entonces, ¿qué tenemos para resumir? Tenemos que durante la ciudad de Iberri, la Florente y Liberitana romana, que se transforma en la Iberri tardoantigua y posteriormente será llamada Granada, ya en época medieval. Durante los siglos en que Medina Elvira es la capital de la Cora de Elvira, recordad, entre la segunda mitad del siglo VIII y principios del siglo XI, Granada es mencionada constantemente como ciudad o fortaleza, por Ismael Yatif, con Ben Adabar, con una serie de elementos. Como mínimo en el siglo IX. Como ya hemos descrito, existía un núcleo habitado y fortificado en el Albaicín durante los siglos VIII al XI, continuidad del existente desde la época ibérica. Por otro lado estaría la ciudad de Castara, o el núcleo, que no sabemos si es ciudad o es de Castara, Castilla, que posteriormente será la Castilla medieval y que se transformará en Medina Elvira a partir de la segunda mitad del siglo VIII. Es un núcleo habitado desde época altoimperial, hay evidencia de restos altoimperiales, posiblemente relacionado con una villa, que adquiere cierta relevancia en época tardía, en la que pudo convertirse en un vicus, quizá fortificado, de ahí el nombre de Castilla, que hace mención a ese Castela, a ese núcleo fortificado, y aún actualmente está sin localizar, y no sabemos cuál es su ubicación exacta, y que el único elemento arqueológico
el sustento arqueológico de su existencia es precisamente la necrópolis de Maruán. Una necrópolis donde se documentan entre 1200 y 1700 sepulturas tardías y que ha llevado a pensar en que, claro, debe proceder de una ciudad bastante numerosa, bastante poblada, que sería esta de Castilla. El problema de Maruán es muy grande. Estamos hablando de una necrópolis que se cava o se excava en el siglo XIX, con una problemática de expolio continuado, en el que no sabemos muy bien qué sepulturas son tardías, qué sepulturas son altoimperiales, porque aparecen elementos altoimperiales también. Aparecen también algunas referencias a posibles enterramientos de época mozárabe, hay un par de lápidas de época mozárabe. Probablemente Maruán sea una necrópolis con un gran uso, una gran dilatación en el espacio, y después también cuando uno lee la crónica de la excavación, pues se habla de que el Gómez Moreno se va a excavar 500 sepulturas con 2 operarios y en 4 días excava 500 sepulturas. A mí me parece, a veces estas cuestiones hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Difícil que en 2 semanas con 4 días excaves 500 sepulturas, no sé que sean verdaderas máquinas, ¿no? Entonces hay que relativizar estos datos y hay que relativizar también bueno, pues esa posible antigüedad de las sepulturas de Maruán. Realmente estamos hablando de una necrópolis en uso durante mucho tiempo, que tenga desde el siglo I, no sé, quizá hasta el siglo X tenga sepultura, y habría que determinar cuáles son cuáles. Y eso nos permitiría también establecer de una manera mucho más clara el carácter de esta ciudad, o si no es una ciudad, o si era un mismo, de Castilla, que posteriormente se convierte en Medina. Como digo, en el siglo VIII, en la segunda mitad del siglo VIII, se convertirá esta Castilla en la capital de la región, la Cora de Elvira, y de ahí toma su nombre, y se convertirá en Madina Elvira, hasta el siglo XI, en el que, como ya bien sabéis, se traslada de nuevo, con la fundación del Reino Civil, se traslada a la capital a Granada y hasta nuestros días. Recapitulando y para finalizar, lo que creo haber o he intentado demostrar es que existe un núcleo habitado en la colina de Albaicín, que por las evidencias arqueológicas y por algunos indicios, no todos son pruebas, yo también soy consciente, como es la posible pervivencia de las murallas, de ese recinto amurallado, la posible pervivencia del acueducto, bastante mejor demostrado que lo de las murallas, la existencia de esa ceca fija con una administración monetaria durante tantos soberanos que sitúa la ciudad de Granada como una de las ciudades más importantes del reino hispano-visigodo. El ser sede episcopal durante tantos años, acudiendo a 14 concilios, todo entre inicios del siglo VI y todo el siglo VII, la presencia continua de cerámica tanto de importación como de fabricación local, esa actividad comercial que nos refería tanto a la existencia de la comunidad judía en la ciudad como el tema de la acuñación monetaria. Ese cinturón de vila es con ocupación tan antigua que hemos visto también en torno a Liberty. Los enterramientos del siglo VIII en el entorno de la ciudad. Yo creo que son argumentos más que suficientes como para empezar a decir, sin ningún género de duda y sin ningún rubor, que hay una continuidad, que hay una ciudad tan antigua, que hay una continuidad entre la ciudad clásica y la ciudad tan antigua, y además, esa ciudad, por lo que dicen las fuentes y por lo que empieza a documentarse desde el punto de vista arqueológico, no solo llega hasta el siglo VIII, sino que perdura sin ningún género de duda hasta el siglo XI. Los textos escritos lo que mencionan el carácter fortificado y las reformas que se producen entre el siglo XI y el siglo X, hablan continuamente de una serie de rebeliones que se producen en estos momentos, en estos años, siglos de alto medievales, que tienen como foco, como uno de sus escenarios, la ciudad de Granada, y que hay una serie de reformas en ese recinto fortificado, precisamente con ocasión de estas contiendas. Hay una presencia de cerámica en Miral y Califat que también está todavía por trabajar. El mismo solar de la mezquita indica de manera expresa que aparece Rosas con gran cantidad de materiales en Miral y Califat, pero estamos pendientes de publicación. Incluso en otras publicaciones se habla en Cruz de Quilló, en otras localizaciones de material mineral, pero nadie se pone a estudiarlo y pone sobre la mesa ese material. Y esa presencia de enterramientos también de los siglos VIII al XI, como por ejemplo en la necrópolis de la calle Panadero,
que lo que están diciendo es que aquí sigue habiendo un núcleo habitado, que probablemente sea esa continuidad de la ciudad, y por eso esa pervivencia de este hábitat con carácter de ciudad que se produce en la colina del Albaicín es la que hará que en el siglo XI, cuando se refunda la ciudad, se funda el reino civil, lo haga sobre esta localización, que además desde el punto de vista estratégico, etcétera, es mucho mejor que la de Medina Vida. Y nada más, muchas gracias por su atención y después de los aplausos a las preguntas. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan clarificadora y tan diferente a otras que hemos oído durante este mismo curso sobre temas parecidos, en las que solo había divagaciones y cuestiones generales, pero sin ningún tipo de datos objetivos, ¿no? A mí me ha gustado mucho toda la presentación estructurada de evidencias de todo tipo y siempre con una actitud crítica y buscando las que son claras y todavía mantienen algunas dudas. Y por tanto, pues vamos a abrir el coloquio. Sí, a ver, aquí Juan Antonio es el primero que ha levantado la mano. Vamos, yo quería ocupar de preguntar todo el resto, ¿no? Pero vamos, voy a hacer tres cuestiones previas, luego volveremos. La diferencia, ese concepto tardorromano alto medieval me ha salido un confuso, ¿no? Sobre todo cuando hace alusión a la reforma de la muralla de la muralla romana en época tardorromana alto medieval. Una precisión. En todo caso, sería no en el lado este del Carmen, que hay que pillar pegando a la puerta de las Pesas, sino en el lado oeste, en el extremo. Y lo que yo he dicho siempre es alto medieval, nunca tardorromana. Porque lo digo. Y otra cosa, no se me puede atribuir como excavador ni como conclusión del excavador, cuando ese artículo que citas es una réplica contradiciendo todo lo que se había hecho en el portal. Todo esto lo vamos a ver muy bien con detalle por primera vez dentro de una semana, y ahora tenemos una cosa que me preocupa siempre cuando se habla de hallazgos tardorromanos, otros dirían visigodos, y casi sé que entienden mejor, y es cómo se relacionan con los niveles islámicos. Es decir, hay una ruptura, hay un abandono, hay unas fases claras de separación, o hay algún tipo de continuidad. Porque ese es el gran problema, ¿no? El problema no es que a esta época, que yo lo de la moneda siempre me ha parecido decisivo, no se hace una moneda en un cortijo en medio de la vega, es una representación, y esa representación me da igual el número de casas, la monumentalidad de las casas, esos son otros conceptos aparte, pero la categoría de ciudad la tiene. Eso es tan evidente que no tiene discusión. Y respecto al solar de la mezquita, yo espero que no pase lo mismo que con el Carmen de la Muralla, porque entonces no lo vamos a perder en la vida. Yo he visto los materiales medievales, canifales, y son espectaculares, espectaculares. Y desde luego lo que sí me gustaría es que, ya que estamos en una institución que se dedica a eso, pues allí no se va a estudiar. El Departamento de Historia Medieval no lo va a estudiar porque desde el principio está opuesto. Todo lo canifal que se dio en la Carmen de la Muralla pasó a ser verde y manganeso del siglo XI de manera inaudita. Yo esperaba sobre todo una pieza verde y manganeso que salió en un pozo ciego
contra estos rangos que llegaba, además muy profundo, que se le había escapado, con un albur magnífico, que dije, bueno, aquí se puede pensar que le han traído del tema, o está aquí, o aquí le han traído los que venían del 11, o en su mulo de Minervita, ¿no? Pero que son una cantidad de la recolección de Mezquita, esta cantidad, y sobre todo, es donde se produce algo en poquita estratigrafía, la relación desde lo romano hasta el siglo XI, es que mirar que esa excavación no se publique, que no lo pueden publicar solos, que nos dejen a otros colaborar y que nos dejen por lo menos publicar la parte que nos corresponde. Muchas gracias. Bueno, me apunto del tramo este. Y disculpa si en algún momento creo que no he mencionado que fuese el excavador de esta, cuando menciono el artículo, es cierto que obviamente es una recopilación de datos y me apunto de datos medieval también para no volver a meter la pata. Es cierto que básicamente el tema del el recinto amurallado es otro tema que está también por trabajar desde el punto de vista arqueológico, me refiero, porque en aquellos lugares en los que se ha tocado la muralla, donde podíamos a lo mejor sacar algo de información, o bien está publicada, como es el caso del Solar de la Mezquita o el Carmen de la Muralla, o está publicada de manera regular, o ni siquiera está publicada, como lo del tema del Club de Quirós, que cuando hacen alguna referencia siempre es, como ya comentamos, muy abstracta, muy etérea, muy bueno, tardío, pero bueno, pero tardío ¿qué? ¿Qué tardío? Un cuarto, tardío, octavo, que estamos hablando de cosas muy distintas. Pero bueno, como no se publican estas cuestiones, y al respecto de lo que contaba, precisamente ya el Lázaro de Solar de la Mezquita, es una de las grandes excavaciones, junto con el Carmen de la Muralla, de las más grandes que se hayan realizado, junto con las de Santa Isabel la Real, en el Albaicín, y que a día de hoy, después de pasar 20 y tantos años, haber utilizado muchísimo dinero público, pues están sin publicar. Me hace gracia cuando hay algunas personas que hablan de la arqueología de gestión, hay que ver que no se publica, que no sé cuánto. Pues no, mire usted que hay grandes catedráticos, grandes historiadores, grandes científicos que han gastado un dineral de fondos públicos y estamos esperando todavía bueno, y todos conocemos, estamos esperando las memorias. Y en el caso del Solar de la Mezquita, por ejemplo, yo sé que hay muy buena voluntad por intentar sacarlo algún día, pero hay también esa manía de quedarse con lo que es suyo, bueno, o que cree él que es suyo, siempre que se saca el tema, porque nosotros también hemos ido ya alguna vez a preguntar por este material, incluso recuerdo en mi época de búsqueda de una tesis, aquí hay un material que era fantástico para la ciudad de Granada, y bueno, pues no hubo posibilidad porque, bueno, pues supuestamente se iba a hacer para otra tesis doctoral o para otro trabajo. Yo sé que un trabajo enorme que no va a poder hacerlo una sola persona, como bien dice, pero bueno, pues hay una serie de personas que están de muralla y que no permiten que accedamos a esos materiales. Y el tema de la... Claro, y enlazo con el otro tema que comentaba, ¿dónde está esa continuidad preislámica e islámica, que es donde está el meollo también de la cuestión, ¿no? Bueno, pues precisamente estas intervenciones son fundamentales. Son intervenciones en las que tenemos una secuencia, como tú decías, además, en una estratigrafía desgraciadamente pequeña y muy afectada, pero prácticamente desde el siglo I hasta el siglo XI, supuestamente bastante bien excavada. Yo en ese aspecto tengo mucha confianza en el arqueólogo que trabajó, y que según las pequeñas noticias que tenemos, incluso en nuestros años mozos tuvimos ocasión de intervenir en estas excavaciones, había un material fantástico, pero del tardío, Emiral, Califal, era una barbaridad. Y sigue sin excavarse. Si en aquellos hitos que nos pueden decir qué ocurre entre la etapa tardía, entre la etapa preislámica y la etapa islámica, no se excavan, pues es difícil, o no se publican, perdón, es difícil que podamos algún día establecer esta diferencia. Yo sí he podido comprobar en algunos yacimientos, como este que os comentaba, de las facultades empresariales, que tuvimos que hacer un pequeño trabajo, pues lo publicamos en mi congreso último que hubo de cerámica en Granada. Hicimos un pequeño trabajo para adelantar algunos datos, y sí que es verdad que nosotros hemos podido llegar a determinar, junto con el doctor José Cristóbal Carvajal López y con Miguel Jiménez Puerta, hemos conseguido identificar una serie de producciones, estas que os comentaba, de grosera, torno, en este caso de la ciudad, además son a torno, no son a torno lento, son bastante bien elaboradas, en el que se ven
unos elementos, siempre con la misma tradición cerámica y con la misma manera de trabajar la cerámica, con forma de clara tradición tardía, con esos bordes huertos redondeados en la olla, normalmente simples, sin engrosar. ¿Cómo vamos pasando paulatinamente a toda una serie de ollas con unos bordes ya vueltos también, pero con sección en triangular, ya con una serie de matices que nos están recordando a muchos elementos que ya aparecen en época altomedieval? Y hemos podido determinar que, por lo menos en este caso, en este pequeño yacimiento, que es un yacimiento pequeñito, probablemente una granja, un asentamiento agrícola de pequeñas dimensiones, pero hemos podido establecer una secuencia bastante clara entre el siglo VI y el siglo IX, en el que están haciendo la misma cerámica de la misma manera, modelándola exactamente igual, con la misma arcilla, con los mismos acabados, pero en los que se van produciendo una serie de elementos básicamente formales, aunque incluso algunos tecnológicos, en el que ya se está viendo unos cambios que ya son, claramente anuncian a lo medieval y que no tienen nada que ver con la tradición clásica. Ojalá esto que hemos hecho en pequeño asentamiento podamos hacerlo algún día en estas grandes excavaciones que han dado un material muchísimo mejor del que hemos podido ver hasta ahora, y que nuestra idea también, junto con estos investigadores que ya os comentaba, es plantear un proyecto de investigación de la Granada tardía, de la transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Es una cosa que estamos en proceso de elaboración, porque algunos de nosotros pues, estamos fuera ahora mismo y no podemos sentarnos, pero es algo que está en proceso de elaboración porque nos hemos dado cuenta que hay que revisar toda una serie de yacimientos, no solo de excavaciones de este tipo, sino de necrópolis, etcétera, que han dado un material fantástico, que están dando informaciones erróneas que hasta ahora no se han interpretado correctamente y que entendemos que, a la luz de lógicamente, de los nuevos hallazgos, de los nuevos avances tanto en tecnología cerámica como en otras áreas, podemos dar una reflexión histórica mucho más cercana a la realidad, que yo pienso que es de esa continuidad entre el mundo preislámico y islámico de la ciudad de Granada, pero es algo que estamos ahora mismo en proceso de elaboración, si nos lo permiten, como comentaba personas del equipo. Bueno, hay otra palabra pedida por aquí al fondo. Hola, bueno, y tengo una curiosidad, hay de los datos que expones, siendo Granada una ciudad tan importante en época tardorromana, ¿cuáles son las causas para que el centro geopolítico se traslade a Tarce, a lo que sería Medina Elvira? ¿Cuáles son las causas? Yo las causas las desconozco, pero voy a hacer el sincero. Yo no sé por qué se trasladan a una localización que, como ya os comentaba antes, desde el punto de vista estratégico y entrada a Granada y todo, es mucho peor que la colina del Albaicín. Yo soy más especialista en la época tardoantigua, no tanto en la época altomedieval. El tema preislámico me queda un poco más lejos, islámico me queda un poco más lejos. Estoy en ello, porque es necesario para la disciplina que estudio. Pero yo, cuando he estado leyendo algunos trabajos del doctor Martica, sobre todo, que él ha trabajado más en estos temas, de la gente de su equipo, tampoco veo unos argumentos claros al respecto de por qué se produce ese traslado a Medina Elvira, de la capitalidad. Sí, entiendo perfectamente el crecimiento de la ciudad, cómo se desarrolla a partir de una serie de núcleos agrícolas, pero no sé por qué se lleva la capitalidad, y yo no sé si, o yo no lo he leído, que también puede ser, o creo que nadie ha tocado todavía ese tema acerca de por qué se produce el traslado de la capital desde Viverno, que, como ya os digo, a todos los efectos está mucho mejor situada, mucho mejor emplazada topográficamente y geográficamente que Medina Elvira, y se va a una zona que además, incluso desde el punto de vista del agua, de recursos que son básicos para las ciudades, está peor dotada que la ciudad de Granada. Entonces, ahí no te sé decir, porque creo que nadie ha dado todavía con la clave de por qué se produce este traslado extraño. Sí, Julio Navarro. Yo ya sabéis que no ejerzo de temas granadinos y no estoy especialmente implicado en nada de investigaciones granadinas, pero creo que es muy importante que estos temas de traslado de capital o de creación es nuevo en ese periodo
de capitales, habría que estudiarlo en un fenómeno mucho más amplio de lo que está sucediendo en Al-Ándalus por decisiones políticas. Yo creo que cuando no existe una información referida al caso concreto, si el fenómeno se estudia de una manera mucho más amplia, se podría volver al tema granadino y encontrar una respuesta. Pero lo que es cierto es que se dieron esas creaciones de nuevo, de trasladar muchas veces huyendo de las propias problemáticas de las poblaciones mozárabes, y crear unos espacios completamente controlados por la comunidad político-religiosa que ha llegado. Por eso yo sugiero más a los que trabajan aquí en Granada que se salgan estrictamente de lo que es lo granadino, se aborde ese análisis de una manera mucho más amplia y probablemente se llegue a unas conclusiones que se puedan aplicar aquí. Sí, en ese aspecto tienes toda la razón. Es verdad que aquí existía un problema también. Muchas veces se habla que este traslado de capitalidades va un poco en la línea que comentabas, de alejarse un poco de donde está el núcleo, donde están los cristianos, ¿no? Alejarse. Pero claro, también se daba en este caso, en el caso de Medina Elvira, que iban a una ciudad, como era el caso de Castilla, donde las fuentes hablan que era residencia de los nobles godos. Era extraño, ¿no?, que te fuese de aquí por este concepto de, bueno, pues por alejarse de la población cristiana y fundarla, y te vas a ir a un lugar donde, según las fuentes propias árabes, también, bueno, pues hay que relativizarlas como todo, es residencia de nobles godos, es decir, que es la residencia donde en este momento está la aristocracia goda, que es lo que llevó a pensar un poco en este traslado de la ciudad de Liberri, en el siglo VI, etc., ¿no?, que ya he comentado antes. Entonces, en este caso, ese tema en concreto parece que no es el determinante de traslado de la capitalidad, porque parece que existe una entidad de época tardía en esa zona, que probablemente no es el origen de la ciudad, pero que está por allí, en ese entorno, y habría que buscar otro argumento a la hora de ver este traslado, que como ya te he dicho, que nadie lo ha dicho claramente hasta ahora, porque se produce este traslado de la capital a la zona de Dacia. Habrá que ver, como bien dice, el contexto más general de Al-Ándalus, que es un momento en el que se está estableciendo realmente el poder omeya, pero realmente habrá que sentarse y ver exactamente cuáles son los argumentos que llevan a ese traslado de capital, porque ahora mismo no sabemos a qué. ¿Más preguntas? Bueno, yo tenía un par de cuestiones. En primer lugar, el Concilio de Elvira, en realidad, es erróneo esa denominación, porque debería ser el Concilio de Elvira. Porque las actas están en latín y hablan de Concilium y Libertas. Entonces, yo creo que ha creado una gran confusión el que eso se haya traducido por Concilio de Elvira. No me explico cómo los especialistas que han publicado ese concilio y lo han estudiado han cometido ese fallo, ¿no? Alguna vez con el padre Salvador habíamos discutido este tema de por qué se le llamaba Concilio de Elvira cuando debería ser Concilio de Libertad, pero tampoco me dio nunca una solución. Mira que él es bastante beligerante con estos temas de Liberty y de Elvira. Nunca me dio una respuesta clara acerca de por qué se le llama Concilio de Elvira. No sé si sea algún tipo de traducción antigua. Hay que tener en cuenta que hasta hace relativamente pocos años, bueno, relativamente pocos años, ¿no?, ya desde Gómez Moreno, ¿no?, que es quien al final determina con claridad la ciudad de Liberty, está en la colina de Albaicín. Y bueno, como sabéis que desde el siglo, prácticamente de inicio del siglo XVI hasta el siglo XX, ha habido ese debate de muchos eruditos, muchos especialistas, siglo XVI, siglo XVII, acerca de la ubicación real del Concilio de Elvira. Entonces yo creo que las primeras traducciones que se hicieron del Concilio de Elvira o de Liberty se realizaron en este contexto de debate entre Liberty en Elvira, Liberty en Medina Elvira, y yo creo que eso es lo que llevó a que quizá alguno de estos traductores que estaría más cerca de la hipótesis de Medina Elvira y de la Liberty y Elvira en Medina Elvira tradujese finalmente como Concilio de Elvira. Pero sí que es verdad que es algo que deberíamos empezar a eliminar y llamar Concilio de Liberty, porque además, como bien dice, el propio texto que es en latín habla de Concilio de Libertad.
Y la otra pregunta es sobre los supuestos acueductos romanos, que bueno, se han encontrado unas pequeñas canalizaciones, solamente la base de esas canalizaciones, pero ¿cuál es el trazado de ese acueducto? ¿Dónde están los restos arqueológicos? ¿De dónde proviene el agua? Creo que son preguntas tan básicas y que no se han contestado nunca que puede poner en duda que realmente eso sea un acueducto, ¿no? Sí. Bueno, a ese respecto es cierto. No puedo decirte que no, porque es verdad que los restos son mínimos, son casi más pruebas indiciarias que otra cosa, más que una prueba clara. Pero sí es cierto que ya comienza a haber una tendencia. Hasta ahora también había otro tópico que era, ya me voy a meter con otro tema, quizás no es, pero bueno, ya lo enlazaré. La acequia de Ainada, la famosa acequia de Ainada. Desde hace ya muchos años yo recuerdo algunos investigadores que hablaban que probablemente esté fosilizando una canalización o un trayecto de época romana. Pero no había evidencias materiales de este tema, acerca de este tema, de esa posibilidad. En algunas obras que hablan sobre la acequia de Ainada se apunta a la posibilidad de que algunos tramos sean de época romana, algunas zonas donde hay algunos pequeños acueductos que salvan algunos espacios de valle, parece que en la base hay unos elementos que podrían ser construcciones de época romana. Bueno, yo en esta excavación y vuelvo a hablar de mí, de las facultades empresariales, lo que pasa es que esto está todavía sin publicar, estamos en ello, hemos conseguido identificar un tramo, yo no voy a decir de acueducto, voy a decir una canalización de agua, está recortada, se trata de un canal recortado en la roca con un suelo de piedras, un empedrado, en cuyo sustrato, cuando conseguimos levantar el suelo directamente con un pequeño nivel de tierra que aparecía sobre la propia roca, lo que nos aparecieron fueron materiales de época común romana y alguna sigilata clásica, en concreto una sigilata itálica. Era poco material, pero nos estaba diciendo que esa estructura que estaba recortada ya en el sustrato geológico, en la formación Alhambra, era de época romana. Bien, pues ese pequeño canal, que tendrá como unos 40 centímetros de anchura, una profundidad un poquito más también en torno a los 30 centímetros de profundidad, lo hemos documentado en unos 30 metros de longitud aproximadamente, quizá un poco más de 30 metros, y tiene una dirección que viene como de, no sé si os acordáis, los que vivís por aquí, donde están las facultades empresariales, pero está la acequia de Ainada pasa justamente por encima por la carretera de Murcia, y en mi caso nosotros estuvimos excavando justamente esa ladera, que es la que está a la trasera de empresariales. Bueno, pues tenemos esa canalización de agua que viene con dirección, atraviesa toda la longitud, porque hemos identificado los tramos, toda la longitud de este solar, y viene en dirección de Ainada. Porque además es que no hay otra posibilidad de que ese agua venga de Ainada. Que no hay un punto menos alto para conseguir el agua que baje por gravedad que llevarlo hasta el Facar. Puede ser el antecedente o un antecedente, una derivación del canal de agua romano que es el antecedente de la acequia de Ainada. Puede ser ese propio canal romano que va un poquito más bajo, pero que lleva exactamente la misma dirección y que viene de Alfacar y que lleva el agua hacia el interior de la ciudad ibérica, o la ciudad romana de Iberri. Puede ser una derivación de esa acequia, pero lógicamente de época romana, con lo cual estaríamos confirmando que la acequia de Ainada tiene muchas papeletas de que sea una acequia de época romana. Y si esa canalización de agua va hacia el Albaicín y concretamos, llegamos al acuerdo de que posiblemente sea de época romana, ¿por qué no puede ser la que enlace con estos tramos que aparecen ya de manera muy salpicada, pero que cruzan toda la ciudad de Iberri, porque la coge en el solar de la Mezquita y acaba justamente en el Palacio del Almirante, en la zona más baja al oeste de la ciudad, justamente ya en donde está la muralla, el cierre de la ciudad por esa zona. Entonces, es verdad que son dos elementos aislados, no son de gran envergadura. Yo recuerdo que hay también alguna referencia antigua que aparece en un trabajo de un investigador que se llama Velázquez, que
habla de unos restos de un escritor del siglo, no sé si XVI, que habla de unos posibles acueductos en la zona del Darro que parece que son romanos. Son una referencia un poco vaga que hay que coger con pinzas. Yo creo que el próximo día la doctora Orfila hablará al respecto de este tema, pero que permiten empezar bueno, pues, a hilar unos cuantos datos y empezar a ver que posiblemente si existiese un acueducto o por lo menos una canalización de agua de cierta envergadura que viene desde la zona de Ainadamar, de Alzacar, que llegaría a la parte alta de la ciudad, entraría por la zona de Solar de la Mezquita. Quizá por esa zona tengamos que buscar algún día algún Castellum Aquae que reciba ese agua y que lo distribuya a partir de estos pequeños canales, como este pequeño acueducto, entre comillas, estos canales un poquito más pequeños, que lo distribuyen al interior de la ciudad, pero que es algo que es verdad que todavía está en proceso de estudio. Pero como ya os digo, sí empiezan a existir esos pequeños indicios que empezamos a atar, es verdad que con pinzas, y que empiezan a dar esa imagen de que probablemente hubiese un abastecimiento de agua no solo en la época romana, sino que, como documentó en la intervención Pablo Casado, en el Solar de la Mezquita, se mantenga hasta el siglo XI, que es cuando se produce la instalación de la muralla del siglo XI, la muralla civil, sobre este acueducto, y por tanto ya lo amortiza y acabemos su discusión. Pero es que cuando se descubrió ese supuesto acueducto del Solar de la Mezquita, va en dirección perpendicular a la muralla hacia el monte de San Miguel Alto, salvando una vaguada impresionante donde hoy día está la iglesia del Salvador, que necesitaría para salvarla pues un acueducto más grande que el de Segovia, del cual no queda nada, y eso es una hipótesis que no se sostiene en absoluto. El problema es eso, que es verdad, es cierto, si yo estoy de acuerdo, yo soy el primero también que tengo dudas al respecto, ¿no? Pero existen estos dos elementos que tenemos que ver cómo funcionan, porque son reales, porque han aparecido en la intervención. Habrá que ver, claro, si es que además con dos elementos que además están distantes justamente uno en una punta de la otra, no sabemos muy bien cómo, bueno, pues cómo sería ese circuito de canalización de agua. A mí me cuesta también incluso llamarle acueducto, ¿no? Canalización de agua. ¿Cómo sería ese circuito? Claro, que tenemos dos tramos pequeñitos de muy poca dimensión, pero bueno, su propia existencia ya nos está hablando de que existe un abastecimiento de agua al interior de la ciudad que va a partir, que circula por estos tramos, ¿no? ¿Cómo lo hace? Claro, es difícil de determinar porque no tenemos nada más que estos dos pequeños elementos, pero está claro que está datado en época romana, que llega hasta el siglo XI y que tiene una función de canalización de agua. Yo, si te doy la razón, Antonio, sé que es verdad que hay poco, ¿no? Pero bueno, eso además le pincháis a Margarita el próximo día. No, pero yo desde luego una recomendación, y que me da, vuelvo a decirlo siempre, la libertad de estar desvinculado de Granada, pero una recomendación que yo doy a cualquier arqueólogo es, primero, dejémonos de proyectar en los restos arqueológicos las películas que llevamos en nuestras cabezas. Es decir, todos los peliculones que llevamos en las cabezas, por favor, no los estemos proyectando porque no haremos investigación seria. Es decir, el resto arqueológico hay que dar una información que tiene sus límites y que además hay que contextualizarlo en lógicas. Un núcleo de población lo que tiene completamente seguro son cauces de evacuación. Porque lugares en donde no hay agua, es decir, lugares en donde se tiene que llevar a lomos de animales el agua, lo que sí llueve de manera torrencial y ese agua tiene que evacuarse. Y además las aguas residuales hay que sacarlas. Por lo tanto, eso que habéis enseñado ahí, en principio, ni por tamaño, ni por nada, hay por qué estar dándole, y sobre todo cuando eso llega a contradicciones que va en una dirección donde, como dice Antonio, habría que hacer. Todo eso lo que evidencia es que, previo al análisis arqueológico, hay unos peliculones mentales que llevan a unas distorsiones y a no dejar hablar al resto arqueológico. Y además a no preguntarse algo tan elemental, que es que lo que sí existe con toda seguridad es un sistema de evacuación. Y un sistema de evacuación importante, es decir, las cloacas para sacar agua de un núcleo de población, insisto, donde no se lleva agua mediante acueducto ni nada, sino simplemente
porque llueve y lógicamente hay una lluvia torrencial y tú tienes que evacuar, necesita un sistema de evacuación muchas veces bastante importante. Y eso, esas lógicas y la eliminación de los peliculones, lo que llevaría es a no distorsionar lo que yo creo que muchas de estas cosas termináis, los que estáis aquí metidos, utilizando unas terminologías que pueden ser que os impiden, yo creo, dejar las cosas realmente donde deben de estar y admitir que la información arqueológica llega donde puede llegar y punto, nada más. Sí, te doy la razón, es verdad que la evidencia son escasas, pero sobre esa evidencia tenemos que empezar a plantear hipótesis de trabajo sobre las que, bueno, pues ir determinando, como decía, pues si es cierto lo que decimos o no. Pero qué hipótesis más bonita que sacar el agua de lluvia. Fíjate, claro, si la hipótesis es bonita. Claro, pero sí y esa es segura, que llovía y que había que sacar el agua de lluvia, eso es seguro. Que venía un acueducto, eso sí que no es seguro, ¿eh? Sí, pero el tema de las causas de evacuación es que no se dan normalmente en estructuras que son al aire libre como esa. No, son estructuras soterradas, una estructura de evacuación tiene una parte, puede tener una parte enterrada y después una parte abierta, ¿eh? Bien, Julio, lo que yo conozco son cubiertas y son similares, por ejemplo, entrando ya en el tema que dice, a la famosa cloaca que aparece en San Juan de los Reyes. Gómez Moreno menciona una cloaca. No sé, recuerdo de qué altura, pero prácticamente podía pasar una persona abovedada por debajo de San Juan de los Reyes, justo en una zona empedrada que parece que es una vía de salida de la ciudad y que tiene asociada en su entorno unos enterramientos que parece que están datados en la época imperial hasta el siglo IV y una serie de mausoleos con unos mosaicos, etcétera, muy típicos de esta salida de la ciudad, donde no es lógico precisamente la existencia de una cloaca, porque las cloacas son interiores a las ciudades. Y esto parece que es una vía de salida a la ciudad por esa ubicación extramuros y por esa también instalación de la necrópolis al exterior. Pero por lo menos ya está documentando esa cloaca, una cloaca de evacuación de agua que puede estar relacionada con esto que está comentando, pero obviamente cubierta, abovedada, absolutamente cubierta, tal. En este caso tenemos una canalización abierta con esa pequeña media caña en los laterales que hemos podido apreciar, que los especialistas en estos temas, y me refiero a Elena Sánchez, que es una doctora que trabaja con Margarita Orfila, que precisamente trabaja sobre temas de acueductos, es la que nos ha ratificado que se trata de tramos de acueducto. El acueducto, como tú bien dices, tiene varias partes, tiene zonas además que son en aire, que son en terreno, y ella dice, y es especialista en estos temas, yo me la tengo que creer, que se trata de parte de un acueducto de agua limpia. No puedo decirte más. También es cierto, como decía Antonio, hay un problema de orientación entre los dos tramos, pero según ella se puede salvar mediante una serie de cambios en el trazado, adaptándose un poco a la orografía del terreno y buscando esa caída por gravedad, ¿no? Como lógico. Yo, como no soy especialista en estos temas, me tengo que fiar de que se ha dedicado toda la vida y tiene su tesis doctoral precisamente de la acueducto, en este caso de la acueducto de las muñecas, ¿no? El próximo día que vendrá Maite, como comento, y hablará del tema de la Granada Romana, y uno de sus argumentos principales, precisamente el del acueducto, creo que podéis intentar sacar de Bueno, hay otra pregunta de José Ramón Ayers. Sí, más que una pregunta, como salió lo del concilio de Elvira, sí. A mí ya es que me resulta extraño que se siga hablando del concilio de Elvira desde que está demostrado que eso más que un concilio es una colección de concilios. Parece ser que, yo no sé si ha habido ya, es muy difícil porque el manuscrito es un manuscrito tardío, pero la hipótesis del padre Meille, que decía que era un concilio demasiado largo para lo que son normales los concilios antiguos, que suelen tener entre 20 y tantos cánones, y este es muy largo, pues proponía que al menos fueran 3 concilios que por una cuestión de haber sido pegados en un cuadernillo hubiera quedado solo el primero de ellos, ¿no? Y parece ser que
en su momento el padre Sotomayor reaccionó, pero terminó aceptándolo con la imposibilidad de hacer una edición crítica, de separar los diferentes extractos que estaban ahí, pero parece ser que es claro que es una colección, y los 4 cánones que hablan de los judíos, o tienen referencia a los judíos, están colocados probablemente en cada uno de los 3 concilios que se habla, ¿no? Es decir, que yo al menos, yo ya no hablaría del concilio de Elvira, no puedo afirmar que todo fuera, pero decir, poner como prueba de la existencia pues, de una comunidad judía o problemas muy concretos, pues yo tendría un poco de cuidado, eso es uno. Después, cuando hablabas del carácter dinámico, económicamente dinámico de la población judía, yo creo que ahí también nos estamos moviendo un poco con un tópico que en ese momento de la, no sé si llamar la antigüedad tardía o alto medieval, bien, da igual, en esa época pues no es aplicable a lo que es la realidad económica y modo de vida de un judío medieval. Aparte de que eso se puede aplicar, como se ha visto, en colonias de comerciantes extranjeros orientales, pero en el caso me temo de Liberec lo que hay es una importantísima población judeo-cristiana desde los orígenes, y no son emigrantes exteriores o comerciantes orientales o de otra procedencia, sino una población que tempranamente, probablemente, se cristianiza con elementos judíos, que es lo que ataca Gregorio de Elvira. ¿No? Es decir, Gregorio de Elvira no ataca a los judíos, ataca las prácticas judaizantes de su grey. Le digo, ustedes se circuncidan y no hay que circuncidarse, ¿vale? Es decir, que ese era una puntualización. Y ya lo último, que tengas cuidado a lo mejor con la cita de los autores árabes que citas al final, que la cronología es problemática, son autores muy posteriores, habría que ver de quién recoge, que se pueden seguir al Jatib, siglo IX, eso pues hay que tener cuidado. Sí, ahí me refería a que son referencias a autores que ya, dicen que ya... pero sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, que se puede matizar. Bueno, pero era simplemente como Antonio habló del concilio de Elvira, que también efectivamente se llama tradicionalmente concilio de Elvira, pero hay que comentar lo de la colección, ¿no? Mira, al respecto de lo de la colección canónica, es verdad que hay algunos investigadores que defienden esta posibilidad, que lo que son es la recopilación de varios, probablemente eso entre 2 y 3 concilios, y recopilan toda una serie de cánones y lo funden en un escrito. Yo cuando he hablado con el padre Sotomayor a este respecto, yo creo que en el último libro que publicó con Fernando Ubiña al respecto del concilio de Elvira, ellos seguían, o por lo menos el padre Sotomayor seguía con la idea de que se trataba de un concilio, y que si bien él podía decir, bueno, yo puedo llegar en un momento dado a pensar que puede ser una colección de un par de concilios, pero lo que está claro es que uno de ellos se celebraría aquí. Sí. Se celebraría aquí, con lo cual, para mí no es tan importante el que haya un concilio con 80 cánones o con 70 o con 40, sino que en el siglo IV hay una reunión de carácter nacional que se realiza en Elvira, que después se le añade una serie de cánones probablemente de algún otro concilio posterior. El padre Sotomayor hasta ahí decía que podía llegar, pero él no es muy favorable a lo de una colección canónica en la que no haya una cita una cita, me refiero a una reunión, un evento realizado. No, eso nadie lo duda. En Granada, eso. El primer concilio. Pues para mí es más importante realmente eso, ¿no? La existencia del concilio como tal, en estas fechas tan tempranas. Probablemente es verdad lo que tú dices, pues puede ser que dicen algunos investigadores que es una colección canónica, pero lo que está claro es que hay una serie de cánones que además tienen bastante coherencia entre ellos y que van muy en la línea de lo que en la segunda mitad del siglo IV está defendiendo, como bien decía Gregorio de Elvira, que hablan sobre los judíos. Hay toda una serie de cánones que son bastante coherentes entre sí y que permiten establecer que por lo menos una parte de ellos forman parte de este concilio que se da en la ciudad de Granada en la ciudad de Liberec en fechas tan tempranas. Y al respecto del tema de la población judío-cristiana, es cierto lo que decía,
esa población, el propio, como tú decías, el propio Gregorio de Elvira, lo que está diciendo es que no va contra los judíos como tal, sino contra las prácticas judaizantes que se producen, porque hay una mezcla clara, porque el cristianismo de la península ibérica es un cristianismo heredado de los judíos, es evidente, ¿no? Eso es contigo, ¿no? Pero sí es verdad que a ese respecto, cuando se habla de comunidades judías o judio-cristianas en las ciudades de la Bética, en concreto además, hay un par de trabajos sobre ciudades de la Bética, siempre se relaciona la existencia de los judíos, ¿verdad? Que a lo mejor, como tú dices, es un mito, ¿no? Con una economía dinámica en esa ciudad, una economía fructífera. Porque además hay evidencias de otras ciudades de esta fecha con unas comunidades judías potentes, como el caso que estuvimos hablando antes fuera de Lucena, donde los estudios hablan de una ciudad con un poder, entre comillas, económico importante y que se debe... Lucena es posterior. Lucena como ciudad judía no es ya de Al-Ándalus, es decir, es un caso especial. La documentación posterior, pero sí tiene una fase de época tardía que algunos investigadores la retroceden hasta esta fecha, hasta épocas tan antiguas de esa comunidad judía, y hablan de que esa ciudad tiene una economía fructífera y siempre está relacionado con esta existencia de comunidades judías, de comunidades también orientales, en la zona de Málaga, de la costa. Es cierto que en algunos casos lo oriental y lo judío llega a confundirse, tiene razón. Bueno, es una cuestión que muchos investigadores hablan y que yo lo recogía como un argumento más como posible, ¿no? Pero bueno, si tú me dices que esta cuestión es más referente a un mito que otra cosa, no, pero no que habría que matizar. Que redactar. El judío en época tardo antigua no es el judío en el siglo obviamente, XIV claro. o XV, ¿no? El que proyectamos al judío medieval y lo proyectamos en su realidad tardo antigua, que no es. ¿No? Sí, que no es la misma. Bueno, pues si no hay más intervenciones, hay una guía final. Claro, has contado algo sobre material de influencia oriental, de cierta influencia oriental aquí en Iliberri. Y me gustaría saber si se podría enlazar con la provincia bizantina española, que estuvo vigente entre mediados del siglo VI y los primeros 30 años del siglo VII. Bueno, en principio no tiene por qué, porque este tipo de materiales tardíos son materiales que se distribuyen por todo el Mediterráneo y que no están vinculados a ningún grupo poblacional concreto, sino que funcionan, son materiales que circulan por el Mediterráneo y que van lo mismo a un lugar que a otro. De hecho, hay muchos de estos materiales que aparecen en el interior de la península ibérica donde nunca llegan los bizantinos, o por ejemplo, la gran mayoría de material, o una gran cantidad de este material que yo he podido ver, aparece, o lo he podido ver en yacimientos de la Tarraconense, que nunca fue ni visigoda ni bizantino. Bueno, fue visigoda al final, pero en principio fue el último reducto del imperio en la península y por supuesto nunca fue bizantina, porque como bien sabéis, la provincia bizantina de Hispania, que tiene no llega a 80 años, entre 552 y 625, es lo que la formación, el periodo de duración que tiene la península ibérica. Básicamente lo que tienes es una amplitud territorial que se extiende por la costa, por la zona costera entre Algeciras y no llega mucho más arriba de Elche, por los últimos estudios, y después hacia el interior está bastante discutido el hecho de que llegue más allá de muy poco más arriba de Granada. Incluso el tema de Granada no es nada claro. Francisco Salvador Ventura siempre lo comenta, que haya sido nunca bizantina. De hecho, no hay evidencia material ninguna de que haya sido bizantina. Como mucho Basti sí parece que fue bizantina durante un tiempo, y que avanza hacia el interior, pero avanza poco, es casi una franja entera lo que tenemos. Y sin embargo, esos materiales que te comento, orientales, aparecen en toda la península ibérica, en la Galia, en todos lados, porque se trata de los materiales que en este momento están inundando el Mediterráneo, no solo las producciones africanas, sino las producciones orientales a partir del siglo VI, inundan el mercado y lo comparten con las producciones africanas prácticamente
hasta la primera mitad del siglo VII, es cuando comienzan a desaparecer y empieza a haber esta regionalización de las tradiciones que antes te he comentado. Es decir, que no está relacionado con la provincia bizantina de España el hecho de que aparezcan estos materiales Juan Antonio, esta vez breve, vamos ya. Sí, no solo una pregunta. La afirmación que has hecho de que existe constante de la afirmación que has hecho de que existe, que existe constancia de fortificaciones en Granada entre el siglo VIII y el siglo XI, ¿en qué se fundamenta? Fortificaciones en Granada desde el siglo VIII al siglo XI. Hay algunos textos escritos de época árabe que hablan, yo me ha parecido entender, de hecho, que hablan de que hay una serie de reformas cuando se producen las rebeliones en el siglo VIII, en la segunda mitad del siglo VIII, en las que se producen en el siglo IX, entre el Estado Omeya y las rebeliones de Ibn Hasum y todo esto. Hay una serie de reformas en la ciudad de Granada, en las fortificaciones de Granada, para utilizarlo como lugar de enfrentamiento con el Estado Omeya. Y ahí yo había leído una serie de textos escritos, yo no investigadores que hablaban de que había unos textos escritos de época árabe que hacían referencia a esas reformas que se producen en estos siglos, entre el siglo VIII y el siglo XI en Granada. Bueno, pues si no hay más intervenciones, levantamos la sesión. Muchas gracias.